Millonario abandona a mujer humilde y hijo, pero años después vive el arrepentimiento de su vida. Imagina a un millonario, rodeado de lujo y poder, cruzando el camino de una mujer sencilla, de origen humilde, que el destino colocó inesperadamente en su camino. Lo que parecía ser un romance improbable, rápidamente se transformó en algo que nadie podría prever. Un embarazo que sacudiría las estructuras sociales y revelaría el verdadero carácter de todos a su alrededor. Era una noche común para Isabella. Ella acababa de salir de trabajar en un pequeño restaurante de barrio donde lavaba platos. Sus manos estaban marcadas por el trabajo duro y sus pensamientos, como siempre, volvían a las cuentas que se acumulaban en su mesa. La vida era una lucha constante y el futuro, un lugar nebuloso donde los sueños parecían lejanos. Del otro lado de la ciudad, Arthur vivía en un universo completamente diferente. Dueño de una fortuna que le permitía acceder a cualquier deseo, estaba acostumbrado a lujos que Isabella ni siquiera imaginaba. Cenas en restaurantes elegantes, viajes internacionales, reuniones de negocios en rascacielos con vistas impresionantes. Para muchos parecía tenerlo todo: éxito, poder y riqueza. Pero a pesar de todo el glamour a su alrededor, Arthur sentía un vacío inexplicable. Era como si algo faltara, una pieza de un rompecabezas que ningún dinero podría comprar. El destino, sin embargo, es impredecible. Esa noche, después de una reunión agotadora, Arthur decidió hacer algo fuera de su rutina. En lugar de acudir a los caros restaurantes que siempre frecuentaba, optó por caminar por las calles del barrio sencillo donde su empresa había comenzado. Era una forma de reconectarse con sus raíces, con el hombre que alguna vez fue antes de perderse entre cifras y apariencias. Fue allí, en ese restaurante modesto, donde sus caminos se cruzaron. Isabella, en su simplicidad, llamó la atención de Arthur. No era por su apariencia física o cualquier artificio, sino por la autenticidad en su mirada cansada y al mismo tiempo resiliente. Ella era real, diferente de todo lo que él conocía. La observó mientras trabajaba incansablemente, con una fuerza silenciosa que le pareció fascinante. Por un azar, o tal vez por obra del destino, Arthur se tomó la molestia de intercambiar algunas palabras con ella esa noche. El breve encuentro pronto se transformó en una larga y reveladora conversación. Había algo en Isabella que lo conmovía de una manera que no comprendía del todo. En su simplicidad, ella le mostraba una perspectiva de vida que lo desconcertaba y al mismo tiempo lo encantaba. En los días que siguieron, Arthur no podía sacarse a Isabella de la cabeza. Esa mujer humilde, que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, pero que poseía una dignidad que no encontraba en el círculo de su élite, dejó una marca profunda en él. Comenzó a buscarla, y lo que debía ser un simple interés se convirtió en algo mucho más profundo. Arthur estaba involucrado. Sin que ambos se dieran cuenta, sus mundos comenzaron a entrelazarse de una manera que nadie podría haber previsto. Dos realidades opuestas estaban a punto de colisionar, y ese encuentro tan improbable cambiaría sus vidas para siempre. La relación entre Arthur e Isabella avanzó rápidamente, a pesar de todas las diferencias que los separaban. La fascinación inicial dio paso a algo más profundo, y pronto estaban involucrados de una manera que ninguna de las dos realidades a su alrededor podría aceptar fácilmente. Arthur, acostumbrado a tener el control sobre todo, se encontró sumergido en una conexión emocional que jamás había experimentado, mientras que Isabella, dudosa al principio, comenzó a confiar en el hombre que parecía querer protegerla. Sin embargo, la noticia del embarazo fue como una bomba.
Isabella, al descubrir que estaba esperando un hijo de Arthur, fue tomada por una mezcla de emociones: miedo, sorpresa, alegría y, sobre todo, incertidumbre. Sabía lo que eso significaba. La sociedad que conocía, y más aún, el mundo de Arthur, no aceptarían fácilmente a una mujer humilde cargando al hijo de un millonario. Cuando Arthur se enteró de la noticia, el impacto fue profundo. Él, un hombre que siempre había sabido exactamente a dónde iba, de repente se vio en un territorio desconocido. Pero, a diferencia de lo que muchos esperarían, no huyó. Decidió asumir la responsabilidad y estar al lado de Isabella, desafiando las expectativas de quienes pensaban que él la abandonaría. Sin embargo, lo que siguió fue una verdadera tormenta. En cuanto el embarazo de Isabella se hizo público, el prejuicio emergió por todos lados. Las personas alrededor de Arthur, amigos, socios e incluso su familia, comenzaron a ridiculizar su decisión. La veían como una aprovechadora, una mujer que intentaría beneficiarse de su fortuna. Las insinuaciones de que ella estaba tramando un golpe se propagaron rápidamente. Las bromas y comentarios maliciosos resonaban por todos lados, y hasta la prensa, siempre ávida de escándalos, trató la relación como un cuento de hadas invertido. Isabella también sufrió en su propio círculo. Su familia, aunque sencilla, temía que se metiera en un mundo que podría aplastarla. Sus amigos más cercanos dudaban de que Arthur realmente se quedara a su lado, ya que para ellos la diferencia de estatus social era insalvable. La humildad que antes era su fortaleza, ahora parecía ser su mayor carga. Cada día se volvía una batalla emocional. Arthur, mientras lidiaba con las miradas críticas de todos a su alrededor, no podía soportar ver a Isabella sufrir. Las risas disfrazadas, los susurros en los eventos sociales, todo parecía ser una provocación constante. Él, que siempre había sido visto como un hombre poderoso, ahora era objeto de bromas. Muchos decían que estaba desperdiciando su vida y que Isabella jamás estaría a la altura de su mundo. A pesar de todo el apoyo de Arthur, Isabella comenzó a dudar de sí misma. Como una mujer acostumbrada a enfrentar la vida de frente, esta nueva realidad de humillación y prejuicio sacudía sus convicciones. Sin embargo, sabía que ya no estaba luchando solo por ella. Dentro de ella, una nueva vida crecía, y eso le daba fuerzas para continuar. Entre la presión externa y los desafíos internos, la pareja comenzó a sentir el peso de las expectativas y del prejuicio. El embarazo, que debería ser un momento de alegría, se convirtió en una prueba para la relación, y ambos debían enfrentar la cruel realidad de un mundo que no perdona la ruptura de convenciones. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando el bebé naciera, el mundo descubriría que había mucho más en juego de lo que cualquiera imaginaba. Los meses pasaron y el embarazo de Isabella avanzaba, pero con él también crecía el peso de las dificultades. Mientras Arthur hacía todo lo posible por protegerla de las críticas y de las miradas juzgadoras, el desgaste emocional era inevitable. Isabella se mantenía firme, pero los días eran largos y las noches solitarias, llenas de pensamientos inciertos. ¿Qué sería de su futuro? ¿Del futuro del bebé? Arthur, por otro lado, luchaba en dos frentes. Por un lado estaba su mundo empresarial, que comenzaba a sentir los efectos de los rumores incesantes. Algunos socios lo veían con desconfianza, temiendo que estuviera perdiendo el enfoque en los negocios por causa de un romance imprudente. Las reuniones importantes ahora estaban rodeadas de indirectas y susurros, como si su decisión de estar al lado de Isabella cuestionara su competencia como líder. Él, un hombre acostumbrado al respeto y al control,
Ahora era visto como alguien desviado por el amor, alguien que estaba perdiendo el juicio. Por otro lado, estaba su vida personal. Arthur hacía todo lo posible para garantizar el bienestar de Isabella, pero al verla sufrir en silencio, sentía un peso que ningún dinero podía aliviar. La llevaba a consultas médicas, se aseguraba de acompañar cada detalle del desarrollo del bebé, pero veía en sus ojos el cansancio de alguien que cargaba mucho más que solo el embarazo. Arthur la veía agotarse emocionalmente con las dudas internas y el juicio externo. Un día, cuando ambos estaban sentados en la pequeña sala de estar del apartamento de Isabella, un lugar sencillo que contrastaba con el lujo al que Arthur estaba acostumbrado, estalló una discusión. El estrés había alcanzado su punto de quiebre. Isabella, con lágrimas en los ojos, desahogó por primera vez. «Arthur, yo no sé si estoy lista para esto. No somos solo nosotros». Su voz temblaba mientras intentaba formular sus palabras. «Son las personas, las expectativas, las burlas. Me siento aplastada. Y no es solo por mí, es por el bebé. ¿Cómo va a crecer en un mundo que ya lo condenó antes de nacer?» Arthur, al verla derrumbarse, se sintió impotente. Él, que siempre había tenido las soluciones para cualquier problema, se dio cuenta de que no sabía qué hacer. El dolor de Isabella le perforaba el corazón. La abrazó, pero sabía que eso no sería suficiente. «Sé que no es fácil», comenzó él, con la voz cargada de culpa. «Nunca imaginé que sería así. Pero te prometo, Isabella, haré todo lo que pueda. No importa lo que digan las personas. Estoy a tu lado. Pasaremos por esto juntos». Por un momento, Isabella se sintió protegida, pero la duda seguía ahí, plantada como una sombra. Quería creer en las palabras de Arthur, pero la realidad a su alrededor era demasiado cruel. El prejuicio de ser una mujer pobre cargando al hijo de un millonario la perseguía en cada esquina. Los periódicos sensacionalistas continuaban explotándola como una oportunista, y hasta las personas de su comunidad, que antes la apoyaban, ahora mantenían distancia, como si temieran ser arrastradas por su nueva situación. Y entonces llegó la visita que lo cambió todo. Una noche, Isabella estaba en casa sola. Arthur había sido llamado para un viaje de negocios urgente. De repente, el estruendo del timbre rompió el silencio del pequeño apartamento. Cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer que no conocía, pero que era instantáneamente reconocible por las fotos en revistas y columnas sociales. Era Marta, la madre de Arthur. La expresión fría de Marta dejó claro que esa visita no sería agradable. No había venido para dar apoyo ni para mostrar simpatía. Marta, una mujer poderosa e influyente en la alta sociedad, siempre había sabido lo que quería para el futuro de su hijo. Y claramente Isabella no formaba parte de esos planes. La conversación comenzó seca, directa, sin espacio para cordialidades. «Isabella, estoy aquí porque necesito que entiendas algo», dijo Marta con una calma controlada, pero llena de arrogancia. «Estás a punto de dar a luz al hijo de mi hijo, y eso lo cambia todo. Pero no te ilusiones pensando que esto te da algún poder o algún lugar en nuestra familia». Isabella, sorprendida por la frialdad de la mujer, trató de mantener la compostura. Sabía que este enfrentamiento llegaría, pero no estaba preparada para las palabras que siguieron. «¿Crees que este bebé te garantizará un futuro? ¿Que te convertirás en una de nosotras?», continuó Marta, cada frase más cortante. «Déjame ser clara. Eso no va a suceder. El mundo que conoces no es el nuestro. Tenemos reputaciones que proteger, negocios que cuidar. Tú, Isabella, nunca serás parte de eso».
Las palabras de Marta cayeron como cuchillos en el corazón de Isabella. Ella, que ya estaba emocionalmente frágil, sintió como si todo el suelo se abriera bajo sus pies. Pero, en medio del dolor, algo dentro de ella despertó. Una fuerza que provenía de una lucha interna, del amor que sentía por su hijo y de la voluntad de proteger esa vida a toda costa. Con un tono firme, más de lo que ella misma esperaba, Isabella respondió: No busco tu dinero ni tu mundo. Lo que Arthur y yo tenemos, nadie puede comprar. Y si piensas que puedes separarnos con amenazas, estás subestimando la fuerza de lo que estamos construyendo. Marta, visiblemente irritada, se dio cuenta de que no encontraría la fragilidad que esperaba. Pero, antes de irse, dejó un último aviso. Vamos a ver cuánto tiempo dura esa fuerza tuya, querida, porque lo que se avecina no es un juego, y te darás cuenta de que no todo el amor es suficiente para sobrevivir a las presiones que están por venir. Cuando la puerta se cerró, Isabella quedó sola de nuevo, pero algo había cambiado. Marta había intentado intimidarla, pero solo logró encender la llama de la lucha dentro de ella. A partir de ese momento, Isabella supo que, a pesar de todos los desafíos, ya no estaba luchando solo por su propia dignidad, sino también por el futuro de su hijo. El nacimiento se acercaba, y con él, una vuelta que lo cambiaría todo. El nacimiento del bebé llegó en un clima de creciente tensión. Cada consulta al médico, cada preparación en el apartamento sencillo de Isabella, parecía estar envuelta en una aura de incertidumbre y expectativa. Arthur, que continuaba dividiendo su tiempo entre los negocios y el apoyo a Isabella, sentía el peso de un futuro que sabía que no podía controlar por completo. Por su parte, Isabella, por más que había decidido luchar, no podía negar el miedo que sentía ante lo que estaba por venir. Y entonces, en una madrugada silenciosa, el momento tan esperado finalmente ocurrió. Las contracciones comenzaron de repente, y Arthur, que estaba a su lado, la llevó apresuradamente al hospital. El trayecto fue rápido, pero, para Isabella, cada minuto parecía una eternidad. Sus manos temblaban al sostener las de Arthur, pero encontró fuerza en su mirada, una mirada que le prometía que todo saldría bien. Después de horas intensas, finalmente, el llanto del bebé resonó en la sala de parto. Era un niño. La llegada del hijo fue un momento de pura emoción, un alivio que invadió los corazones de ambos. Ese pequeño ser, tan inocente y vulnerable, era la personificación de algo mucho más grande que ellos mismos. Una nueva vida que traería cambios que aún no podían imaginar. Sin embargo, a pesar de la alegría del nacimiento, los desafíos apenas comenzaban. Pronto la noticia del nacimiento se esparció, y la prensa, siempre atenta a los escándalos, no perdió tiempo en cubrir el evento. Nació el heredero del millonario, decían los titulares. Pero detrás de las cortinas, las verdaderas batallas apenas estaban comenzando. En los días siguientes, Isabella y Arthur intentaron vivir su nueva rutina como padres, pero la presión externa solo aumentaba. Marta, madre de Arthur, se mantuvo fría y distante, y en medio de sus intentos por controlar la situación, comenzó a tramar maneras de separar a la familia. Creía que la presencia de Isabella, y ahora del bebé, manchaba la reputación de la familia, y lo que era peor, comprometía el futuro de Arthur. Sin que Arthur lo supiera, Marta comenzó a hacer movimientos en la sombra. Usó sus poderosos contactos para convencer a amigos influyentes, inversionistas e incluso a la misma prensa de que la presencia de Isabella era una amenaza. Poco a poco,
los rumores volvieron a circular. Insinuaciones de que Isabella estaba usando al hijo para asegurar su posición en la vida de Arthur comenzaron a difundirse con renovada fuerza. Era una campaña silenciosa, pero devastadora, que minaba la confianza de las personas a su alrededor. La presión en los negocios también comenzó a intensificarse. Uno de los principales inversionistas de la empresa de Arthur, influenciado por las maniobras de Marta, comenzó a expresar preocupación. Insinuó que la imagen pública de Arthur se estaba viendo perjudicada por su irresponsabilidad al tener un hijo fuera de los estándares de la élite. Las amenazas de retirar capital empezaron a surgir, y Arthur, que siempre había sido un líder seguro de sí mismo, comenzó a sentir el peso de las decisiones que tendría que tomar. Mientras tanto, en casa, Isabella se daba cuenta de que algo estaba mal. Arthur, antes tan presente y seguro, ahora parecía cada vez más distante, consumido por las preocupaciones que trataba de ocultarle. Las conversaciones eran breves, los silencios largos. Isabella sentía que, aunque habían ganado la primera batalla, la verdadera prueba aún estaba por venir. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. 5 meses después del nacimiento del bebé, Arthur recibió una propuesta que podría salvar sus negocios de un colapso financiero. Un gran grupo de inversionistas, liderado por figuras influyentes, ofreció un rescate financiero a cambio de una condición. Tendría que normalizar su imagen pública. Eso significaba esencialmente alejarse de Isabella y del bebé, al menos a los ojos de la sociedad. Era una elección cruel, garantizar el futuro de la empresa que había construido con tanto esfuerzo o permanecer fiel a la mujer y al hijo que tanto amaba. Arthur permaneció en silencio durante horas esa noche, mientras Isabella, sin saber de la propuesta, trataba de calmar al bebé que lloraba en la habitación contigua. La duda carcomía su alma. ¿Cómo podía elegir entre su futuro y su familia? ¿Cómo podía abandonar lo que amaba en nombre de expectativas que siempre había despreciado? Pero la presión era inmensa. Sabía que, si no tomaba una decisión, la empresa podría derrumbarse, llevando consigo la seguridad que quería garantizar a su hijo. Y entonces, en una noche fría, Arthur tomó la decisión más difícil de su vida. Regresó a casa tarde, con el rostro pálido y marcado por la angustia. Isabella lo esperaba, sosteniendo al bebé dormido en sus brazos. Cuando él entró, el silencio entre ellos era palpable. Arthur se acercó, sus ojos cansados revelando la gravedad de lo que estaba por venir. «Isabella, necesitamos hablar», dijo él con la voz temblorosa. Ella sabía que algo estaba mal, pero no esperaba lo que vendría a continuación. Con una mezcla de dolor y arrepentimiento, Arthur explicó la situación. Isabella escuchó en silencio, sus manos apretando levemente al bebé, como si quisiera protegerlo de una amarga verdad que estaba a punto de ser revelada. «Quieren que me aleje de ti y de nuestro hijo, al menos públicamente». Arthur bajó la mirada, incapaz de soportar el dolor que veía en sus ojos. «Si no hago esto, puedo perder todo lo que he construido, todo lo que un día soñé asegurar para nuestro hijo». Isabella sintió su corazón romperse. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras las palabras de él resonaban en su mente. Ese era el momento que temía desde el principio. El prejuicio, las expectativas, el mundo cruel que no los dejaba ser felices como una familia normal. Ahora, todo estaba en juego. Permaneció en silencio por unos minutos, absorbiendo la gravedad de la decisión de Arthur. Lo que habían construido parecía frágil ante la realidad implacable que ahora los rodeaba.
Pero Isabella, a pesar de estar destrozada, encontró una profunda fuerza dentro de sí misma. Sabía que esto podría pasar, dijo ella, con la voz casi un susurro. Pero lo que importa ahora es lo que tú elijas, porque yo nunca elegiré nada más que a nuestro hijo. Arthur sabía que, independientemente de la decisión, nada sería como antes, y en los días que siguieron tendría que enfrentar el arrepentimiento de muchos, incluido el suyo propio. El futuro estaba a punto de traer un giro que sorprendería a todos, un desenlace que nadie podría prever. Los días después de aquella noche fueron los más difíciles de la vida de Arthur. Alejarse de Isabella y del bebé, aunque solo fuera públicamente, fue una elección que lo consumía a cada instante. Aceptó la propuesta de los inversionistas, asegurando la estabilidad financiera de la empresa y la preservación de su imperio. Sin embargo, el precio que pagó fue mucho más alto de lo que jamás imaginó. Isabella, por su parte, decidió seguir adelante con dignidad, aunque con el corazón roto. Sabía que Arthur había tomado la decisión por amor al hijo, pero eso no le impedía sentir el vacío que su ausencia dejaba. Sola, regresó a su rutina sencilla, pero ahora como madre. La fuerza que siempre había tenido se duplicó. Ahora luchaba no solo por ella, sino por el niño que llevaba consigo. Con el apoyo de algunas amigas y de la pequeña comunidad a su alrededor, encontró fuerzas donde pensaba que no había más. El tiempo pasó. Pasaron 5 años desde aquel fatídico día en que Arthur se alejó. Durante esos años, Isabella crió a su hijo con dedicación y amor, mientras Arthur, siempre desde la distancia, seguía el crecimiento del niño, su corazón dividido entre el dolor de la ausencia y el orgullo por el hijo que no pudo criar de cerca. Pero el destino, siempre impredecible, estaba preparando un giro. El hijo de Arthur e Isabella, que crecía sano y feliz, era todo lo que la pareja podría haber soñado. Heredó la fuerza y la resiliencia de Isabella, pero también la inteligencia y el carisma del padre. A medida que crecía, comenzaba a llamar la atención no solo por su personalidad brillante, sino también por su talento natural para los negocios. Aunque no sabía completamente quién era su padre realmente, el niño tenía algo especial, una chispa de liderazgo que no podía ser ignorada. Y fue precisamente ese brillo lo que poco a poco hizo que la verdad emergiera nuevamente en la vida de Arthur. En un evento social importante de la élite empresarial, el hijo de Arthur e Isabella, ahora de 5 años, fue presentado por casualidad a algunas figuras influyentes. Todos quedaron impresionados con el niño, su educación, su manera de hablar y, sobre todo, su parecido físico con Arthur. Aquella criatura no era una simple coincidencia. Las dudas comenzaron a surgir y pronto se hicieron las conexiones. Aquel niño era, de hecho, hijo del poderoso empresario que había estado alejado durante años de una relación pública controvertida. La noticia se esparció rápidamente. La prensa, siempre sedienta de historias explosivas, volvió a cubrir el caso. Pero esta vez, la narrativa había cambiado. En lugar de críticas y rumores, la historia se contaba de una nueva forma: el heredero perdido del millonario. El público, antes escéptico, ahora veía al hijo de Arthur como una especie de símbolo de una unión imposible que había resistido el paso del tiempo. Las risas y los juicios de antes dieron paso a un respeto creciente. Y fue entonces cuando el arrepentimiento de muchos, incluido el de Arthur, se hizo evidente. Arthur, que por años se había conformado con el acuerdo, ahora se daba cuenta de cuán profundamente había errado.
Nunca dejó de amar a Isabella o a su hijo, pero se dejó llevar por las expectativas de la sociedad y por la necesidad de mantener su imagen. Ahora, el mundo que un día lo condenó por elegir a una mujer humilde estaba a punto de tragarse sus propias palabras. El detonante final llegó cuando Isabella, invitada por una ONG local para compartir su historia de superación, fue destacada en un reportaje de gran repercusión. La mujer humilde, que un día había sido ridiculizada y llamada oportunista, ahora era vista como una madre guerrera que había criado sola al hijo de uno de los hombres más poderosos del país, sin nunca pedir nada a cambio. El reportaje fue un éxito. Isabella se convirtió en un ejemplo de resiliencia y dignidad. Nunca se quejó de su suerte, nunca buscó venganza o reconocimiento. Simplemente siguió con su vida, decidida a darle lo mejor a su hijo. Cuando la historia llegó a los ojos de Arthur, supo que era hora de actuar. En un gesto que nadie esperaba, Arthur se acercó a Isabella. Esta vez, no como el hombre poderoso que siempre había sido, sino como un padre arrepentido y un hombre que reconocía sus fallas. Se disculpó, no con palabras vacías, sino con sinceridad. Explicó sus miedos, su presión, pero sobre todo, su añoranza y amor por ella y por su hijo. Isabella, cometí el mayor error de mi vida cuando me alejé. Pensé que los protegía, pero solo los dejé desprotegidos. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte del futuro de nuestro hijo, si tú lo permites. Isabella, que durante tanto tiempo había imaginado este momento, ahora lo vivía con una claridad que años de dolor le habían proporcionado. No necesitaba perdón o validación. Su vida estaba completa con su hijo. Pero, al ver la sinceridad en los ojos de Arthur, supo que él también merecía una segunda oportunidad. No por ella, sino por el hijo que los unía. Así, poco a poco, Arthur volvió a ganarse un lugar en la vida de su hijo. No fue fácil, pero él demostró estar dispuesto a luchar esta vez. Y a lo largo de los años, el arrepentimiento que muchos sintieron por juzgar a Isabella y reírse de su situación se transformó en admiración. La mujer que un día subestimaron había triunfado con dignidad, y el hombre que se alejó por miedo encontró redención al lado de su familia. Al final, lo que todos rieron un día se transformó en la mayor lección de sus vidas. La historia de Arthur, Isabella y su hijo no era sobre clases sociales, sino sobre el poder del amor y la superación. Un amor que, a pesar de todas las barreras, mostró que lo que realmente importa no es lo que el mundo piensa, sino lo que sentimos en nuestros corazones. Si te gustó esta emotiva historia de superación y amor, no olvides dejar tu like. Eso ayuda mucho a nuestro canal a seguir trayendo contenidos increíbles. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, haz clic en uno de los videos que aparecerán en la pantalla final y sigue emocionándote con más historias impactantes. Vamos juntos en esta jornada.